Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Gracias por acompañarnos en la última sesión del seminario de la Maestría en Ciencias Matemáticas de nuestra facultad por este semestre, claro. Este, y esta ocasión nos va a presentar uno de nuestros estudiantes, está en segundo semestre de la maestría, Christopher Osvaldo Zaragoza Moreno. Nos va a platicar sobre la homogeneidad en la N-esfera. Muchas gracias, Christopher. Adelante. Gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Pues como dice bien el doctor Florencio, voy a hablar un poco sobre la homología de la N-esfera y pues para eso quisiera empezar con un poco de la motivación o cuál es el objetivo de la homología. Bueno, pues en primer lugar, la homología trata de que ver si una figura tiene agujeros, agujero en el sentido que se le defina, obviamente, pero quisiéramos identificar qué espacios están agujerados. Supongamos que tenemos un espacio X dado de esta manera. Como ven, pues claramente tiene un agujero. Y si nos vamos a definir algunos conceptos, podemos tener que, podemos encerrar ciertas secciones dentro de un espacio por algo que podemos llamar cadenas. N cadenas diremos que más adelante que son formalmente como definición, pero digamos que son como espacios cerrados de alguna cierta forma, donde pues están en dimensión 2 pues podemos cerrar algo que está dentro de dimensión 2. Por ejemplo, en la figura, tenemos que la primera imagen es una dos cadena, pues lo podemos cerrar, pero la segunda no, pero por culpa del agujero, ya que no podemos rellenar el contorno de esa figura. También notemos que una cadena, o le podemos sacar el borde, digamos, la frontera de esa cadena, no necesariamente tiene que ser como la primera figura. La cadena puede tener una forma arbitraria, pero al momento de sacar una cadena podemos obtener un borde y el borde de un borde, pues claramente es trivial. De aquí como que podemos considerar dos conceptos. Uno, el concepto de borde, formalmente que vamos a usar, serían cadenas, independientemente de qué dimensión estemos, que son la frontera de algo, o sea, de alguna otra cadena de dimensión más alta. Y los ciclos, que cadenas cuyo borde es cero. Entonces, volviendo al espacio X que tenemos. Digamos que podemos trazar una a uno cadena, que sería la línea punteada. Uno cadena me refiero a cadenas de dimensión uno, que serían líneas, y por fuera del agujero. Y tenemos que esta cadena es un ciclo, ya que, pues como recordemos, cadenas, un ciclo es un borde que no tiene borde, una cadena que no tiene borde, y también es el borde de una dos cadenas. ¿Por qué? Porque podemos rellenar ese espacio, ya que no tenemos nada que nos impida rellenarlo dentro del espacio X. Pero ahora si consideramos una uno cadena, o sea, un contorno dentro de este agujero, esta cadena es un ciclo, porque claramente su borde es cero. Pero no puede ser un borde, ya que no se puede, no es ninguna frontera, ninguna dos cadenas. No podemos rellenar por culpa de ese agujero. Entonces quisiéramos identificar cómo son las cadenas, que son un ciclo, pero no son un borde. Entonces podemos decir que esas cadenas, que son ciclos, pero no son borde, ahí dentro de esa cadena hay un agujero. En este caso es en un agujero en un espacio de dimensión 2. Y esta información se encuentra en los grupos de homología, que es una rama que estudia la topología algebraica para determinar, digamos, contar agujeros, dicho de forma vaga. Ahora que ya tenemos como que un poco de noción geométrica de qué es qué hace la homología, podemos dar unos preliminares. Quisiera yo como que primero, antes de hablar de homología de un espacio topológico, quisiera hablar un poco sobre categorías y funtores, ya que las categorías y los funtores, o la teoría de categorías, está muy ligada a la topología algebraica y nos sirve para ahorrarnos muchos pasos, muchos conceptos, muchas, algunas demostraciones se vuelven muy triviales, todo sale de pues, las propiedades de categorías y funtores.
Entonces, quisiera definir primero qué es una categoría. Una categoría consta de una clase de objetos, clase, al final de cuentas no es un conjunto, es una clase, que vamos a denotar por ob de C, y vamos a obtener un par de objetos que para cada par de objetos en C, digamos en este caso y B, se tiene un conjunto de formas en que vamos a relacionar estos dos objetos. Ya sea que, por ejemplo, en los espacios topológicos lo relacionamos con funciones continuas, en los categoría de grupos la podemos relacionar con morfismos de grupos o morfismos de anillos, en categoría de anillos, morfismos de módulos, en categoría de módulos, etcétera, que casualmente le vamos a dar morfismos, en algunos textos lo podemos encontrar como flechas, también le llaman flechas, por la misma relación de que tenemos ciertos diagramas que vamos a mostrar más adelante, y que aparte tienen una función que relaciona estas flechas para determinados tres objetos arbitrarios. Esta función por lo regular se llama composición y pues igual como que intuitivamente lo que hace es componer las flechas o los morfismos que vamos a usar. Ojo, aquí hay que tener un poco de cuidado porque no necesariamente esta función es una composición. Intentamos así como que la forma más intuitiva, pero en otras categorías no necesariamente es una composición de funciones. Podemos hablar, por ejemplo, de la categoría de un grupo, que sea solo el objeto sea el mismo grupo, sus morfismos serían los elementos del grupo y la función composición sería la forma en la que la operación de grupo que tenemos heredada. Y pues esta función debe cumplir ciertas propiedades, que sea asociativa y que para cada objeto en T existe un morfismo que llamaremos identidad, tal que componer por la izquierda, componer, en el sentido que estamos hablando, es esa misma función y también lo mismo componer por la derecha. Y dentro de las categorías, podemos también tener un concepto de igualdad entre sus objetos. Por ejemplo, en espacios topológicos, pues decimos que dos cosas son iguales y son homeomorfas. En categorías de grupos, anillos, campos, de módulos, decimos que dos cosas son isomorfas en el sentido del morfismo que estamos hablando. Y pues en general, para una categoría, y dados dos objetos, un isomorfismo de A y B es un morfismo para el cual existe otro morfismo, pero ahora que va de B a A, tal que cuando demos esa operación de composición, que compusión la identidad, tal, y al dar la otra composición, sea la identidad del otro lado. O sea, es una idea muy intuitiva. Y a su vez, tenemos una forma de relacionar categorías, porque como que si ya tenemos cómo se relacionan dentro de las categorías, queremos saber qué parecidos tiene una categoría con otra. Y pues eso se conoce como puntor. Ahora, si tuviéramos dos categorías diferentes, decimos que un puntor covariante, porque también existe el contravariante, pero eso no, no sucede aquí, sucede más con la homología de un grupo, pero es de un espacio topológico, pero eso ya es, digamos, otro tema que podríamos tocar en otra ocasión. Digamos que este puntor es una asignación, como sigue. A cada objeto, en A, le asignamos un objeto, ya como que la imagen, en la categoría D, y a cada flecha o morfismo le asignamos una otra flecha o morfismo, pero ahora dentro de la imagen y del objeto, tal que abre composiciones y manda identidades e identidades. Eso es lo que hace un puntor. Ahora, y dentro de la homología, ya después de que tenemos de que dentro de la teoría de categorías uno puede ir definiendo más cosas, categorías abelianas, categorías aditivas, preaditivas, un concepto largo de teoría de categorías, uno puede definir de forma general lo que se conoce como sucesiones exactas y complejos de cadena. Pero en este caso lo vamos a hacer como nos sirve para R módulos, lo vamos a hacer para R módulos. Por lo regular, la homología se hace sobre un anillo o sobre un grupo y le damos estructura de R módulo a los
más antes. Decimos que una sucesión de remódulos es exacta y tenemos esa, digamos, esa sucesión de flechas y la imagen del primero es exactamente el núcleo del siguiente. Y así vamos indefinidamente hasta una cierta cantidad. Puede ser, por cada Z podemos tener un módulo diferente. Pues sería la imagen como conjunto de contenido dentro del núcleo del siguiente. Podemos notar que una sucesión exacta es un complejo de cadena, pero no un complejo de cadena. Y y la segunda condición es equivalente a que si yo compongo la primera función que tengo con la siguiente, va a ser aquí son dos, cero, aquí es cero, para todo K en cero. Eso sería como que la condición equivalente para que tengamos un complejo de cadena. Y es cierto, porque al final de cuentas esto nos garantiza que la imagen esté contenida en el kernel. Y decimos que una sucesión así de, si tenemos un tipo de sucesión dada de esta manera, en la siguiente sucesión, decimos que es exacta si solo si es F inyectiva, que es como que en el sentido que estamos hablando de sucesión, quiere decir que el núcleo de la función cero, que es cero, eso significa ser inyectivo en R módulos, que sea sobreyectiva, que el núcleo de la función cero, que sería todo n, sería la imagen de G, o sea, las condiciones sobreyectivas, y que claramente en medio para que sea exacta, la imagen de F tendría que conseguir. Ahora que ya tenemos una idea de qué es un complejo de cadena, de qué es sucesiones exactas, pues ya podemos hablar un poco sobre la homología singular. Si recordamos lo que vimos en la motivación, el proceso para calcular la homología es triangular los espacios topológicos. Digamos que la forma más simple en que uno puede agarrar una n cadena, o digamos en caso dos cadenas, si estuviéramos en R2, sería como que triangular, o ser un triángulo, como que es una forma simple que uno puede darle a un espacio para poder darle una uno cadena que cubra una cierta región. Y eso podemos hacerlo en varias dimensiones, pero para eso necesitamos definir cómo se ven los triángulos, ya sea en dimensión 1, dimensión 0, o dimensión 3, o dimensiones donde no tenemos dimensiones que no podemos ver. Es como comentaban en la sesión pasada, pues estamos limitados a ver hasta R3. Entonces, uno quisiera empezar a definir como el n simple estándar, triángulo, un subespacio convexo de Rn más 1 generado por la base estándar de vectores en Rn más 1. Y quisiéramos definir n simple en Rn para dimensiones mayores a un subespacio convexo de Rn generado por n más 1 puntos que vamos a hacer como que parametrizando, es la idea. Que en este caso, pues las diferencias a un elemento va a ser linealmente independiente. Esto va a tener sentido de que y esto en simple lo vamos a anotar de esta manera. También esa es la forma de verlo, porque son condiciones de los puntos, vamos eligiendo tales que la suma de todas las coeficientes y todos los coeficientes. Y al delta n lo podemos también denotar de esta manera. Y tenemos un pequeño lema. Digamos que uno se puede convencer de que hay una función que sale muy natural entre los n simples y los delta n, que es como que una búsqueda de anotación difícil, pero es nada más mandando coeficientes. Entonces, que quiero demostrar no es larga, pero no es muy necesario hacerla de detalle. ¿No? Y quisiéramos definir a partir de esto lo que es un n-1 simple. A esto
Este es un n-1 simple. ¿Por qué? Porque tiene n-1, n de entrada. Pero lo que llamamos esto es quitarle ese BI que tiene un gorrito a un n simple. Necesitamos un componente, digamos, y eso es lo que llamaremos la y-ésima cara de delta n, o la cara i. Y lo notamos como esta, llamaremos diferencial. Y ahora digamos que queremos saber un delta complejo, o complejo semisimplicial en algunos casos. Pues es un espacio de la forma que un espacio de X lo podemos ver isomorfo a la unión de delta n, e individualmente estamos triangulando el espacio, que pueden ser diferentes, en uniones disjuntas, pero que están relacionados de cierta manera, que donde la cara de delta alfa n se identificada con un único de delta n-1 de menor dimensión, que está de manera lineal y ordenada, y que no hay ninguna otra forma de hacer más identificación. Está un poco fea la definición, pero cuando uno ve un ejemplo, está como que uno se da cuenta más qué pasa. Pero ahorita vamos con el ejemplo. Quisiera definir unas ciertas cosas, que un complejo artificial es un delta complejo donde cada n simple está determinada de manera única por el conjunto de sus vertices. O sea que podemos dar identificaciones, pero nos va a servir la del complejo artificial para que esté identificada de manera única y no tengamos necesidad de estar repitiendo vértices. Eso nos va a servir cuando nos rectangular. Y ahora, ya que tenemos esto, digamos que vamos a coleccionar un complejo de cadenas, que si tenemos esta composición de delta complejo, podemos construir un complejo de cadenas que llamaremos el complejo esencial asociado a ello. ¿Y qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar J, el conjunto de n simples de una dimensión, o sea, todas las posibles formas en que uno puede triangular en dimensión C, 1, dimensión 2, y esto va a ser un conjunto generador de copias de Z, que es lo que llamamos aquí el Z, el Tn delta, como que copias de Z y a saber tantas formas o tantos tipos, tanta cantidad de n simples que tengamos. Y sus elementos, pues, van a tener la forma, claro, como son combinaciones de copias de Z, van a tener la forma de una combinación lineal finita de un coeficiente en Z y un n simple en Jn, que es el conjunto de n simples. Y pues, para evitar confusiones al momento de hacer los complejos de cadena, por convención decimos que si no hay ningún, o digamos, no hay dos simples, o estamos en una figura de dimensión 2 y queremos tener tres simples, pero claramente no hay, pues, este conjunto sería vacío, y pues decimos que el complejo de cadena, o las copias que hay con el vacío, realmente sería vacío, pues el complejo de cadena es el módulo cero para cualquier anillo. Y ahora que ya tenemos esto, quisiéramos relacionar, porque como eh, queremos obtener un complejo de cadenas, ahí en la palabra complejo de cadenas, queremos ver cómo se relaciona uno de mayor dimensión con uno de menor dimensión. Para tener esa situación, estuvimos en los preliminares. Entonces, podemos definir las diferenciales relacionando una diferencial, que sería un n-1 simple, con un objeto dentro del n de Cn-1 delta complejo inicial, donde definimos, donde relacionamos de manera única a un objeto, nada más relacionamos un solo n simple de dimensión más baja y a todas las posibles combinaciones de dimensiones bajas de diferenciales que tengamos,
de, del delta alfa k de n, pues las vamos a ir sumando de -1, 1, -1, 1, para que así tengamos la relación de una función diferencial. Esta función la llamamos diferencial. Ahora, si uno recuerda de las clases de teoría de grupos o de módulos, podemos tener lo que se llama una propiedad universal que llamamos universal de modo libre. Tenemos un conjunto generador y le mandamos un módulo, y hay funciones que van de ese conjunto generador, que es esta diferencial, hacia el complejo de cadena. Entonces podemos extender por linealidad a una función que vaya de módulo en módulo. Y esta es una función de R módulo. No hay necesidad de probar nada, no hay necesidad de verlo. Sale de la propiedad universal. Y estas delta n son las que vamos a usar, las que se extienden por linealidad, como nuestras funciones que nos van a determinar un complejo de cadena. Nos va a ir determinando un complejo de cadena. Y sí se puede ver que cuando compongamos dos, por ejemplo, la T3 con la T2 va a ser cero, porque estamos quitándole más cara. Ya no hay ninguna forma de relacionar. Y ese es el lema que pues viene a continuación. O sea, se puede hacer el cálculo, se puede ir haciendo las posibles combinaciones y al final de cuentas va a ser cero. Es un lema técnico que no es difícil probar, pero es cierto. Y con este lema podemos ver que la sucesión anterior pues, mira, definimos los grupos de homología simplicial de un delta complejo. Aquí cabe aclarar que uno puede demostrar que sin importar qué estructura de delta complejo le demos, eh, siempre y cuando sea un complejo inicial, no importa cuál le demos, siempre nos va a dar los mismos, los grupos de homología isomórfica. Es igual una demostración, ese sí es un poco largo, pero no es difícil. Y quisiéramos definirlo como el núcleo de una diferencial módulo la imagen. Esto tiene sentido por lo visto de la motivación, porque en el núcleo van a estar todas aquellas funciones, todos aquellos triángulos o n cadenas que sí son borde de algo. Dentro de dentro del núcleo vamos a tener todos los ciclos, pero dentro de la imagen vamos a tener todos los que no tienen agujeros. Entonces quisiéramos como que desechar esos y fijarnos qué pasa con los que sí tienen agujeros. Esos no van a tener un representante solo. O sea, como que dentro del grupo de homología tenemos la información de que cuántas secciones de triángulos que elegimos tienen agujeros y cuáles no tienen agujeros. Todas las que no tienen agujeros las agrupamos como en un punto. Y pues ahora como que ya tenemos la idea, vamos a ver un ejemplo para que sea un poco más fácil entender esto. Esa triangulación toda fea, pues básicamente es como que dar una figura, en este caso quiero dar a S1, que está más fácil, identificar dos vértices. Dice la definición que deben estar identificadas de manera única. Digamos que mi conjunto de cero simplex sería el B y el W, dos puntos. Y el conjunto de uno simplex sería el A y el B, o sea, dos líneas. Tiene sentido. Y las quiero identificar de manera única. Pues sí, el principio de de A está identificado con W, y el final de B está identificado el final de A está identificado con B, y el principio de B está identificado con B, y el final de B está identificado con W. Como que sí está identificado de manera única. Y ya con eso podemos construir un complejo de cadenas. Claramente no tiene nada en dimensión 2, solo tenemos dos generadores en dimensión 1, una parcial, una función parcial, y dos generadores en dimensión 0. Y la forma, si recordamos la definición,
es agarrar el primero y restarle el segundo. En este caso, lo que hacemos es agarrar el final y restarle el principio. Esa es la idea de la parcial. Se supone que es cómo vamos a operar esos generadores. Y lo mismo hacemos con B, pero en este caso su final es W, su inicial es, su final es W y su inicial es B. Hacemos la operación de resta al contrario. Como sabemos que son módulos, entonces podemos extender por linealidad solo para ver qué hace una función que tiene un conjunto de generadores, solo hace falta ver qué hace. Entonces, con la base que tenemos ahí, pues ya fácilmente podemos saber qué es lo que hace la función sin necesidad de calcular. Y pues, usando la definición, claramente como no tenemos más no tenemos nada en dimensión 2 digamos, eh, pues todos los grupos de homología superiores con K mayor o igual a 2 pues van a ser triviales. Y para ese uno la homología cero, pues es el núcleo de cero, claramente la función cero, o sea, todo el módulo, con la imagen. La imagen, pues, es el conjunto generado por estos dos, las combinaciones lineales de la recta de B menos W. Uno puede, como son generadores, no, porque nos podemos restar el generador uno con el generador, sigue siendo lo mismo. Y ahora que aquí usamos el segundo teorema de isomorfismo para ver que esto es isomorfo a lo que tenemos como ZB, módulo ZB menos W, intersección ZB, que esa intersección uno puede probar que es cero, que no es solo el elemento cero está ahí, y pues Z módulo cero es isomorfo por un generador, que eso pues, es solo Z. El primer grupo de homología es Z. Y lo mismo, y con H1 pasa lo del núcleo, igual por definición es el núcleo de la primera diferencial, módulo la imagen de la segunda diferencial, pero la segunda diferencial es trivial, entonces es cero, lo mismo que pasa en el caso de núcleo módulo cero, es como el núcleo. Y uno de aquí del núcleo puede deducir que son el conjunto de un generador que podemos llamar Z A más B de múltiplos de Z. ¿Quién es ese? Pues es el. Y esto que nos diría, con un conjunto generador que podemos llamar A más B, hay un agujero. O sea, pues, es como que muy trivial. Y pues uno concluye que los grupos de homología son isomorfos a los enteros, si n es 0, 1 y es 0 en otro caso. Bueno, ahora quisiéramos como el objetivo de la plática es calcular todos los grupos de homología sin importar en qué dimensión estemos, o fuera para S1, S2, S3. Pero como que cuando vamos subiendo a dimensión triangular ya no se vuelve tan simple. Entonces puede uno elegir más las triangulaciones o puede ser que sean muy difíciles de visualizar. Ya cuando llegamos a S3, S4 ya no podemos visualizarlo de forma geométrica y todo se vuelve confuso. Incluso en otros espacios, este tipo de homología, hay unos espacios que no nos permite hacer esas triangulaciones y nos perdemos información. Pero después de hacer ese desarrollo de esta introducción, se conoce como homología simplicidad. Dentro de la homología simplicidad, pues quisiéramos como que usar las propiedades tutoriales respecto a funciones continuas y ver cómo son las funciones continuas, cómo funciona la topología dentro de a cualquier espacio, sin importar cuál sea su forma. Entonces vamos a hablar de una homología que nos servirá de todos los espacios, que para ello vamos a introducir algunos conceptos. Vamos a dar un espacio topológico X y un n simple singular, pues es como que vamos a parametrizar
un n simple al x por medio de una función continua y definimos el conjunto de n simples singulares como las funciones que voy a mandar cada de estas n simples a x. Y definimos de esa manera también, como hicimos en la modalidad singular, quién sería nuestro complejo, n de x, ya los agarramos a Sn como nuestro conjunto generador y hacemos copias dependiendo de tantas funciones que parametrizamos un triángulo hacia x. Y pues vamos a tomar visto de forma conjuntiva, son las sumas finitas con elementos en z y funciones que son los elementos. Y a los elementos de n de x los llamaremos cadenas singulares de dimensión n o n cadenas singulares. Mismo nombre la visto anteriormente. Y ahora viene el trabajo de definir las diferenciales. O queremos saber homología, queremos saber cómo se comportan sus diferenciales para saber cómo son los agujeros de todo. Y para eso, pues vamos a dar primero qué hace a una función en Sn. Y para un i, digamos que vamos a quitar un, un elemento, un elemento en la base para obtener un isomorfismo, como vemos en el lema, hacia un delta n menos 1, pues tenemos que por linealidad, tenemos esta, este diagrama conmutativo, que definimos la diferencial como aplicar el isomorfismo a delta n menos 1, incluirlo este, este elemento a los triángulos de dimensión n y después parametrizar con delta, que usando un ajuste de connotación podemos definir como sería la función restringido solo a este n simples que el S1, Sn menos 1 simples que le quitamos un elemento en la base, que va a estar en conjuntos generadores Sn menos 1, de dimensión más baja. Lo mismo que hicimos anteriormente, definimos las parciales como las sumas alternadas de 1, de diferenciales. Y por linealidad, lo mismo que en la sociedad universal de modo libre, podemos extender a los n cadenas a funciones de n cadenas a n menos 1 cadena. Y tenemos el mismo lema de siempre. Es probarlo, que funciona de la misma manera, hacer los mismos cálculos que de forma técnica. Ya que tenemos eso, pues ya tenemos un complejo de cadena, que es el complejo singular de X, y le vamos a llamar complejo singular. Y este pues nos sirve para cualquier espacio. Y pues ya que tenemos el enésimo de homología singular de X, lo vamos a definir de la misma manera. El núcleo de las parciales, estamos módulo de la imagen de las parciales que tenemos de dimensión más alta. Y que uno empieza definiendo como que cuando uno está trabajando en algún tema, uno quisiera ver qué es lo que le en topología, qué es lo que pasa con la forma, espacio más simple que uno se le pueda ocurrir. Pues eso sería cómo se hace esta homología para el punto. Y de hecho, hacerlo para el punto nos da un punto, nos da, valga la redundancia, un punto de partida para hacerlo a punto más alto. Entonces, vamos a hablar un poco de punto. Vamos a dar un espacio que sea un punto y, y que para cada n, eso implica que hay una única función, una función constante. Vamos a mandar cada triángulo a un punto. Entonces tenemos el conjunto general del punto como funciones delta n, solo una función es ese conjunto. Y el complejo, pues nada más va a ser el Zn con esta función generadora de cada dimensión. Entonces, cuando definimos las diferenciales, pues quisiéramos mandar esa delta n, suma alternada de delta n menos 1 que le vamos a quitar cada triángulo, pero pues solo hay una posible cosa que puede ser eso, la función n menos 1. Y lo vamos a hacer de forma alternada. Y como es solo un elemento,
n es impar como estamos empezando de cero, o n es precisamente cero, pues no vamos a hacer nada, tenemos cero. Y si n es par, pues tenemos ese mismo generador, porque vamos quitando, queda solo uno. Esto nos dice que n, que la parcial de n es cero, y n es impar cero, y la parcial de n es la identidad, y n es par, porque estamos mandando un generador a otro generador, y estamos mandando por linealidad. Entonces se ve claramente que es como si mandábamos el 1 de una, del CN al 1 del CN menos 1. Tenemos una identidad. Y entonces podemos deducir que los grupos de homología singular del punto son solo un elemento, cero, porque vamos haciéndolo por partes, y son en los enteros si n es igual a cero, y cero si la función es distinta de cero. ¿Por qué? Porque vamos haciendo módulos, la imagen sería el núcleo sobre la imagen, y uno puede ir haciendo ese cálculo recurrentemente y se puede dar cuenta de que en los demás todo va a ser. Y ya que tenemos eso, pues quisiéramos ver qué pasa funtorialmente con una función de x a y. De dos espacios topológicos, cómo se relacionan las funciones para determinar que efectivamente la homología es un funtor, como vimos en el. Pues si damos una función, si damos una triangulación, entonces la composición vuelve a ser una parametrización de un triángulo, pero al espacio. Eso define una función que vamos a llamar ese gorro, aquí. Manda un triángulo de delta de x a un triángulo de y. Entonces, como que tenemos ese diagrama conmutativo. Tenemos inclusiones de estos conjuntos generadores hacia acá, y por la propiedad universal del modo libre, tenemos una función inducida por esta S. Y pues consideramos estos diferenciales como la composición, esas S que sería como que es la restricción de delta. Y al momento de aplicar diferencial a la imagen de esa función inducida, haciendo las respectivas definiciones que tenemos acá, uno se puede dar cuenta que el siguiente diagrama por linealidad es conmutativo. O sea, lo hacemos primero para un elemento, después lo hacemos para varios elementos, lo hacemos por linealidad, y tenemos que el diagrama que tenemos a continuación, el último diagrama, es conmutativo. Y ya que tenemos la conmutatividad en ese diagrama, podemos trasladar, podemos tener una función inducida entre homologías, tal como estamos usando módulos que están restringidos por un módulos cocientes, perdón, pues definimos de esa manera la función inducida como la función inducida f gato anterior a su representante. Y de esa manera tenemos como que una relación entre los grupos de números. Y pues podemos ver que fácilmente esas funciones f g son cumplen las propiedades de ser un funtor para las funciones que estemos dando. Entonces tenemos un funtor entre la categoría de espacios topológicos a la categoría de grupos abelianos, porque básicamente estamos trabajando con z módulos, que son grupos abelianos, para toda n. O sea, esto se puede hacer general para toda evaluación. Y para esto tenemos, de homología general, tenemos algunos resultados. Si x tuviera componentes autoconectas, podemos decir que vamos a denotar como phi0. Entonces se puede probar que la homología de algún espacio es isomorfo a la homología de cada componente conectado. No importa cada componente. A la suma directa de la homología de cada componente conectado. Eso nos simplifica bastante el cálculo al momento de la práctica. Y de igual manera, eh, el H0
pues sería las componentes isomorfas a las componentes conexas, porque nada más ahí bastaría ver que la homología de un espacio arcoconexo pues es precisamente Z. Puede probar y ya se extiende todo el resultado polinomial. También uno puede probar que si X es arcoconexo, la homología del, en dimensión 1 es isomorfo a la organización del grupo fundamental de ese espacio. Y pues ahí podemos poner basado en un punto. Pero si recordamos un poco alguien que haya llevado topología algebraica 1, pues puede ver que cuando X es arcoconexo, no importa qué punto demos. Podemos dar cualquier punto y todos los grupos fundamentales se hacen. Ambos isomorfismos son naturales, así quiere decir que los diagramas son. Y si tenemos lo que se conoce una equivalencia homotópica, es decir, funciones que de otra función tal que la composición es homotópicamente equivalente a la idéntica, entonces tenemos una función inducida en isomorfismo. Esto nos ayuda porque tenemos dos espacios que son homotópicamente equivalentes, o sea que una equivalencia homotópica de dimensiones, entonces no necesitamos que sean isomorfos. Con que sean homotópicos ya tenemos un isomorfismo. Y eso nos ayuda muchísimo en el momento. Y pues ya que tenemos esto, ya para casi terminar, pues vamos a hablar un poco sobre la homología relativa. Esto más que nada nos sirve para dar un resultado que va a ser el resultado fuerte para demostrar cómo se comporta la homología de la N. Entonces damos un subespacio, damos la función natural. Entonces, de la misma manera que lo construimos para eso, tenemos una función complejo N que vuelve a que se puede probar que es bien inducida por la inducción normal. Y pues lo podemos considerar un subespacio. Es una búsqueda de negación que se puede considerar, subespacio se puede uno considerarlo como un espacio. Y definimos el complejo de homología, el complejo de cadena relativo como Cn módulo Cn de X módulo Cn de A. Como que la idea es si vamos a agarrar un espacio, vamos a ignorar lo que nos genere las triangulaciones de este espacio y nada más nos vamos a quedar con el resto, lo que queremos saber. Y pues de la misma manera, esto es mecánico. Definir diferenciales, definir qué pasa con sus diferenciales, ver por qué está definido todo eso, que cumple el mismo teorema. O sea, y pues todo sale de la homología singular en este caso. La homología singular sale de los resultados que queremos. Entonces, pues tenemos complejos de cadena en el mismo y podemos definir para esos nuevos diferenciales que definimos para homología relativa, los grupos de homología relativa de un espacio con un subespacio, que sería el módulo de esta imagen, el kernel de esa diferencial, módulo de imagen de la diferencial de dimensión más alta. Y pues igual tenemos unos resultados que ayudan muchísimo. Es decir, hay una asociación exacta que podemos ir dado del grupo de homología. Tenemos relacionado el grupo de homología del subespacio, el grupo de homología del espacio y su grupo de homología relativa, que vamos a ir uniendo en cada dimensión por un morfismo de conexión. Si decimos que es una asociación exacta dada, quiere decir que la imagen del primero está contenida en el segundo y tiende recursivamente. Y si X es ese par es un CW par, o sea, quiere decir que X sea un complejo con A un subcomplejo, que de hecho se puede extender, ese resultado se puede extender a que nada más pedir que sea X un espacio, A un subespacio y que este conjunto de con X espacio y A subespacio satisfaga la propiedad de distinción de homotopía, que es un resultado de profesor sobre que en homotopía, pues se puede extender. Y ya gracias a que los W pares cumplen la propiedad de extensión de homotopía, pues tenemos ese resultado, que para cada CW par tenemos que la homología relativa es isomorfo a cocientar X módulo A. O sea, calculamos la homología de este cociente
Es lo mismo que calcular la homología relativa. Pero este resultado se cumple si n es mayor o igual. Entonces, del isomorfismo anterior, podemos incorporar a la sucesión exacta larga anterior, usando una función cociente que hacemos es esa inclusión que tenemos, que incluimos x a x, x a, tenemos el isomorfismo de la condición anterior si x ya son cero loop pares, y tenemos el cociente inducido, una función inducida del puntor, y tenemos una diferencial que sería la composición del isomorfismo con el morfismo de conexión, que es esa flecha que relaciona la homología relativa de una dimensión más alta con la homología de subespacio en dimensión más baja, ahora del cociente hacia la homología de dimensión más baja del subespacio baja. Eso nos ayuda muchísimo para poder realizar ya el objetivo de la estática, que es calcular pues los grupos de homología de cualquier esfera. Primero notemos que el subespacio de n más 1 sería el disco cerrado, y Sn, que es su frontera, es un CW par. Y que también si tenemos, por ejemplo, tenemos un disco de dimensión y colapsamos su frontera a un punto, pues nos da la esfera en esa misma dimensión. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en, en el D2, que es un disco cerrado, agarramos la frontera que es el círculo y arrugamos todo el contorno a un punto y nos da la esfera S2. Eso se puede extender a más dimensiones. Y pues aplicando el teorema anterior, y lo mencioné anteriormente, tenemos la siguiente sucesión exacta larga. O sea, tenemos un HK más 1 de Dn más 1, tenemos el HK más 1 de Cn más 1, que es el cociente, tenemos a un morfismo de conexión, que es el HK de Cn. Vamos. Ahora, ya con este ejemplo ya podemos calcular los grupos de homología de cualquier esfera, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pues bueno, dado que este n es altoconecto, entonces podemos decir que el H0 de cualquier espacio es igual a las componentes conectas, es isomorfo a las componentes conectas, generado pues como conjunto generador, pero solo tiene una componente conecta a la que conecto, entonces pues el grupo de homología 0 para todo n más 1. Entonces, y vamos a hablar de algunas veces que algunos textos toman el S0, que sería la unión de dos puntos, que sería la frontera de una línea, el inicio y el final. Entonces, pues podemos deducir que la homología se separa y sabemos la homología de cómo es un punto. Podemos deducir fácilmente la HK de S0 es lo que tenemos ahí. Ahora, para acá mayores iguales a 1, tenemos también que los discos son contraídos, o sea, que son homotópicamente equivalentes. Eso se ve fácil, pues cada punto lo podemos definir funciones continuas que vayan de cada punto en el disco hacia ese punto. Todas estas funciones se pueden definir una homotopía que sería la equivalencia homotópica hacia un punto. Entonces, pues podemos decir que ahí, aquí es, aquí es es Dn, perdón, aquí es Dn, que la homología de Dn a la homología de un punto es trivial. Entonces, en la sucesión exacta tenemos 0, tenemos el HK más 1 de Sn más 1, que es isomorfo al HK de Sn. Ya como tenemos isomorfismo, este isomorfismo viene precisamente de que es exacto la sucesión. Entonces, nada más me falta ver qué pasa en tres casos para n mayor a 1. Pues digamos, si n es igual a k, pues tenemos que n más 1
la homología n más uno de ese n más uno, lo vamos haciendo recursivamente hasta que tenemos el H1 de ese uno, y uno puede deducir que el grupo fundamental de ese uno, o como ya calculamos en el ejemplo anterior que es Z, pues ya nada más podemos decir que es. Ahora, si tuviéramos n mayores acá, pues vamos haciendo los respectivos cálculos hasta llegar a un cierto diferencia de n menos k más uno, que pues es mayor a cero porque n es mayor o igual a k. Calculamos el grupo fundamental de eso y por un resultado de topología teórica, cuando calculamos la esfera de dimensiones mayores a uno, pues todas las esferas son contraíbles. Sale un resultado que se conoce como el teorema de Mayer-Vittori. No, perdón, el teorema de Seifert-Cantor, perdón. Y ese resultado nos dice que la, el grupo fundamental de cualquier esfera de dimensión más alta es cero. Podemos decir que los grupos de homología son cero cuando n es mayor acá. Y cuando n es menor acá, pues sabemos que la homología sería k menos n es mayor a cero, y como tenemos que la homología del S0 cuando k es diferente de cero es cero, pues tenemos que para k menores, de n, k menores a n, k mayores a n, son cero, sin importar en que para n mayores iguales a 1. Entonces, concluimos que la homología es un de HK a SN de cualquier n, sería isomorfo a Z, que cuando K es cero, con esto, y K, o en su caso N, y cero sería en otro caso. Que por eso debemos interpretar que cada SN tiene como que un agujero en su respectiva dimensión hablando, y es autoconexo por ser en dimensión. Y pues ya pudimos calcular los grupos de homología. O sea, este es un ejemplo de cómo la homología nos puede decir información sobre la esfera en todas sus dimensiones. Existen más técnicas y existen más relaciones que podemos usar con los espacios, pues es el espacio proyectivo, el espacio complejo, banda de medios, espacios más complicados que vamos creando más técnicas y nos puede decir más resultados, pero pues eso ya lo podemos tratar en otro momento. Y pues recordemos, las matemáticas nos servirán para toda la vida. Bueno, tal vez no para todos. Gracias. Ok, muchas gracias, Christopher. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario para Christopher? Pues al parecer no. A ver, aquí hay una en el chat. Pregunta José Antonio si conoces la aplicación de la homología al análisis de datos. Ah, pues precisamente hace más o menos como un mes, fui a un seminario de Data Topology Analysis, que usa, que a través de un programa de computadora genera un complejo sustancial a una base de datos, y ya nada más queda calcular la homología de ese complejo de cadenas, y pues nos da información sobre. Esa es la idea básica que se usa para el análisis. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues al menos ya tenemos motivos para otra plática.
en el futuro tuyo, Christopher. Al menos eso anuncias al final. Pues si así gustan, porque hay más conceptos, hay muchos más conceptos para empezar de modo, para aplicarlo a otro en la topología. Eh, Indagar más en esto, es un tema muy extenso. Claro, bueno, ya será que tú decidas platicarnos más sobre esto o sobre lo que vais a estar ya haciendo en tu trabajo de tesis, ¿no? Bueno, pues les agradezco a todos y a todas su participación y pues con eso terminamos el periodo de sesiones por este ciclo y pues comenzamos a programar para agosto la siguiente fase de conferencias del seminario. Muchas gracias, cuídense mucho.